Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones a los que me escuchan, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta hora queremos compartir una preciosa palabra de parte de Dios para los que nos escuchan por YouTube, los que nos ven por YouTube, los que nos escuchan por WhatsApp. Que sea el Señor bendiciéndole grande y poderosamente a todos aquellos los que hacen parte en los ministerios, que hacen parte en el servicio, los líderes de la iglesia, aquellos que dedican tiempo para escuchar la palabra de Dios, aquellos que dedican tiempo para predicar la palabra de Dios. Yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús de Nazaret que la recompensa viene de parte de Dios. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Lo que hacemos para Dios siempre tiene recompensa. Dios siempre te va a recompensar. Pero de tal manera que nosotros no podemos servirle a Dios porque Dios nos va a recompensar. Debemos servirle a Dios por amor. Por amor, porque Dios entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo de Nazaret, a morir por nuestros pecados, a morir por nuestro pecado para llevarnos a obtener una vida eterna. De tal manera que Dios entregó a su Hijo por amor a la humanidad. Y quizás podemos decir que en un tiempo como este, Jesús de Nazaret estaba entre nosotros, estaba en la tierra. Y estaba para ser castigado. En un tiempo como este, Jesús de Nazaret quizás estaba siendo crucificado. No podemos decir con exactitud el día o la hora, pero sí podemos decir que Jesús estuvo entre nosotros o entre los antepasados de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios lo envió para que muriera por nuestros pecados. De tal manera que por Él, por ese cordero inmolado, nosotros tenemos derecho a una vida eterna. De tal manera que debemos predicar la palabra de Dios, no porque vamos a obtener recompensa de parte de Dios, no, es porque por amor, porque Cristo por amor murió por nosotros. En esta hora quiero hablarle en 2 de Crónicas capítulo 16 versículo 17 versículo 3. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Queremos titular este mensaje: Dios trae recompensa para el que le sirve. Amén. La palabra del Señor dice que murió Asa y empezó a gobernar Josafat. Josafat, siendo hijo de este gran hombre, Asa, empezó a gobernar sobre Judá. Y dice la palabra del Señor que y Jehová estuvo con Josafat. Dice la palabra de Dios que Dios estuvo con Josafat. Jehová estuvo con Josafat en todo tiempo, en todo momento, porque gobernaba con temor a Dios. Todo aquel que gobierna con temor a Dios, Dios está con él. Todo aquel que gobierna, no hablemos quizá de países, hablemos de nuestra casa, hablemos de nuestro hogar. Todo aquel que gobierna su casa con temor a Dios, Dios está con él. Y la misericordia y la verdad no se apartará de su casa. Las bendiciones estarán sobre su casa en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando usted le adora al Dios vivo, cuando usted le sirve al Dios vivo, cuando usted predica el gran yo soy, el alfa y el omega, el Dios de los cielos trae recompensa sobre aquel que está creyéndole, sobre aquel que está confiando, sobre aquel que le está sirviendo en espíritu y en verdad. Dice la palabra del Señor que Asa buscó al Dios de su padre y anduvo en su mandamiento y no según las obras de Israel. O sea, Asa no andaba según las obras de Israel. Israel andaba bajo la ley, andaba bajo el yugo de la ley, la cual por causa de la ley muchas veces, o podemos decir que por la ley crucificaron a Jesucristo, porque se guiaban por la ley. Jesucristo vino a traer vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es amor. La palabra del Señor dice que Asa no anduvo bajo las obras de Israel, sino bajo los mandamientos que Jehová dio. Y empezó Josafat empezó a mandar a predicar la palabra. Tomó varios sacerdotes, tomó los levitas, tomó aquellos
que predicaban la palabra de Dios y los mandó para que fueran a predicar, para que fueran a compartir los mandamientos de Jehová. Y dice la palabra del Señor que cuando empezaron a predicar la palabra de Dios, dice que y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. O sea, enseñaban la palabra de Dios. ¿Por quién? Por mandato de Josafat, porque Josafat tenía temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, yo quiero que me entiendas, si tú tienes temor de Dios, mandarás a predicar la palabra de Dios a tus hijos, a tus hijas, a tu descendencia, porque la palabra del Señor dice que debemos enseñarla a nuestros hijos, debemos colocarla en los postes, debemos practicar la palabra del Dios vivo. Dice la palabra del Señor que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presente a Josafat y tributo de plata. Los árabes también le trajeron ganado 7,700 carneros y 7,700 machos cabrios. De tal manera que la palabra del Señor dice que cayó el pavor de Jehová sobre todos los pueblos que estaban alrededor de Judá. ¿Por qué? Porque Josafat se decidió a servirle a Dios. Mientras que tú le sirvas a Dios, Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo. La palabra del Señor dice en Jeremías 1:19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte. De tal manera que el que cree, los que confían en Dios, Dios se levantará como poderoso guerrero para pelear por tu batalla, porque Dios andará delante de ti y peleará tu batalla. Dice la palabra del Señor que alzaremos los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. De tal manera que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, estará contigo en todo tiempo, en todo momento. He aquí, dice la palabra del Señor, yo estoy contigo todos los días de tu vida. De tal manera que Dios, el Rey de los cielos, está contigo todos los días de tu vida. Pero para el que cree, para el que cree, el que cree, lo que es tuyo, aunque esté en las manos de tus enemigos, aunque esté en las manos de tus adversarios, Dios te lo regresará, porque para Dios no hay nada imposible, y Dios pelea por sus hijos. Dice la palabra del Señor que los filisteos, los árabes, los cuales eran enemigos de Judá, enemigos del pueblo de Israel, ellos traían presentes a Judá por causa del temor que Dios había infundido en ellos. De tal manera que el temor que Dios infunde en contra de tus enemigos hará que ellos entreguen lo que te han quitado, hará que ellos traigan a ti lo que ellos te han robado, porque lo que Dios decide entregarte a ti, aunque esté en las manos de los enemigos tuyos, Dios te lo regresará y multiplicado por mucho, multiplicado por 7, dice la palabra del Señor. Yo me atrevería a decir que hasta muchas veces más que a 7, porque Dios cuando te trae bendiciones te trae multiplicado. Pero cuando tú crees, cuando tú confías, Dios empieza a orar, Dios empieza a hacer que lo que te han robado, lo que te han quitado, Dios te lo retorna, porque no hay nada que lo que le quiten a sus hijos, a los hijos de Dios, que pueda causar una tristeza y un dolor delante de la presencia de Dios, que Dios no haga que eso sea devuelto, porque lo que Dios determina aquí en la tierra se cumplirá. Dice la palabra del Señor que Dios estará con nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. De tal manera que Dios es el que pelea tu batalla. Dios es el que se levanta como poderoso guerrero. Dice la palabra del Señor, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mi apoyo. Y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. De tal manera que el que conspire contra ti, el que se levanta en contra de ti, delante de ti caerá, porque el Dios de los cielos defiende a aquel el cual confía en él. De tal manera que dice la palabra del Señor, iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de provisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. De tal manera que este tiempo que Judá le sirvió al Dios de los cielos, este tiempo que Josafat empezó a servirle a Dios,
Dice la palabra del Señor que este hombre empezó a engrandecerse, empezó a crecer, empezó a ensancharse. Su reino fue próspero. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el Dios de los cielos. Su reino fue próspero porque él estaba confiando y estaba avanzando, creyéndole a Dios, y se empezó a ensanchar su reino. Su reino empezó a crecer, su reino empezó a expandirse, porque él estaba creyéndole a Dios vivo, y el Dios de los cielos se levantaba en su socorro. De tal manera que la palabra del Señor dice que más adelante habla la palabra de Dios, que los reinos que se levantaron contra Josafat fueron destruidos, porque Josafat consultaba al Dios de los cielos para saber si Dios lo llevaría en victoria. Yo quiero decirte hoy en esta hora, si tú estás creyéndole a Dios, si estás confiando en Dios, quizás estés pasando por momentos de dificultades, quizás el enemigo te ha robado tantas cosas, quizás el pulgón, el revoltón se ha levantado contra ti, pero como dijo el profeta Joel, lo que el pulgón, el revoltón, el saltón te quitó, te lo devolveremos multiplicado por 7. De tal manera que había una palabra de revelación en el profeta Joel del Espíritu Santo, donde regresaba lo que el enemigo le ha quitado a sus hijos, y Dios trae recompensa, Dios trae victoria, porque para Dios no hay nada imposible. Los que creen en el Dios de los cielos, Dios peleará por él. Los que están creyéndole, aunque estén en momentos de dificultades, aunque estén en momentos de lucha, en momentos de tempestades, el Dios de los cielos se levantará en su socorro, porque para Dios nada es imposible, y Dios se levanta a pelear por sus hijos. Los que creen en él levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra del Señor. De tal manera que el que está confiando en Dios alzará los ojos a los montes y verá que de allá viene su socorro, porque su socorro viene del Dios de los cielos. Así que empieza a creer, empieza a confiar, lo que el enemigo te quitó, te lo regresará multiplicado por 7. De tal manera que por eso es que ponemos o titulamos este mensaje, lo que servirle a Dios trae su recompensa. ¿Por qué? Porque cuando tú le sirves al Dios de los cielos, el Dios de los cielos trae recompensa sobre tu vida. Así que sigue creyendo, sigue confiando, y levántate y empieza a hacer la obra, empieza a tener temor del Dios de los cielos, que el Dios de los cielos trae recompensa sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu ministerio. Amén. Bendiciones y que Dios te bendiga.